Bueno, vamos a empezar el ejercicio leyéndolo y entendiendo bien la situación. Desde un avión que vuela a 500 metros de altura y cuya velocidad horizontal es de 90 metros por segundo, se desea lanzar una bolsa de víveres sobre unos náufragos. Determina la distancia horizontal desde la que ha de soltarse la bolsa y el módulo de la velocidad de la bolsa cuando llega al suelo. Vamos a empezar tomando los datos. Nos dicen que el avión está a 500 metros de altura. Además, la velocidad horizontal es de 90 metros por segundo. Y además sabemos que, al encontrarse esa bolsa de víveres dentro del avión, va a mantener la inercia del movimiento del avión, por lo tanto ese paquete también va a seguir con esa misma velocidad. Como siempre, una vez que hemos entendido el problema, vamos a situar nuestro sistema de referencia. Bueno, una vez que tenemos los ejes, ya hemos puesto el eje horizontal, lo hemos llamado X, hemos puesto el eje vertical, lo hemos llamado Y, vamos a analizar el tipo de movimiento que tiene en cada eje. Empezamos por el eje horizontal, el eje X. El tipo de movimiento que va a tener va a ser un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante que va a tener por valor 90 metros por segundo. Las ecuaciones del movimiento van a ser x igual a x sub 0 más v sub 0 por t. En este caso concreto, x sub 0 tiene valor 0 porque lo tenemos en el eje y la velocidad es 90, por lo tanto la ecuación del movimiento va a ser 90t. Seguimos con el eje Y. El eje Y tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y tiene una aceleración de la gravedad que va a ser menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. En este caso no hay velocidad en el eje vertical. Su ecuación será y sub 0 más v0i por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo por los valores vemos que la velocidad inicial es 0. Y en este caso concreto sustituimos por los valores y nos quedaría que I es igual a 500 metros, que serían la posición inicial, menos un medio de 9,8, que es 4,9, por t al cuadrado. En el ejercicio me piden la distancia horizontal desde la que ha de soltarse la bolsa. Claro, si nosotros sabemos que la bolsa va a tener la inercia de la velocidad del avión, al final no va a caer en vertical, sino que, como va a llevar el movimiento del avión, va a realizar un movimiento parabólico. Se va a desplazar en la posición X y también se va a desplazar en la posición Y. Lo que nos piden es la distancia con la que hay que prever ese lanzamiento para que pueda llegar directamente sobre la isla. ¿Cuál es la condición? Pues la condición es que llegue al suelo, es decir, que I sea 0. Imponemos esa condición en la ecuación correspondiente, que sería la que nos marca el valor I. Entonces, donde pone I pongo 0 y despejo el valor del tiempo. Recordad que el tiempo es un parámetro y al final lo que tengo es un parámetro que enlaza los dos valores, el valor de la X y el valor de la Y. El resultado de esa operación es 10,1 segundos. Ya tengo el tiempo que tarda en llegar hasta el suelo. Ahora lo único que me falta es calcular la distancia que recorre. La calculamos en el valor de X y sustituimos 90 por 10,1, es decir, 909,1 segundos. Esto es una distancia, así que metros, no segundos. Vale, pues tenemos ya el resultado de la primera pregunta, que es la distancia horizontal desde la que ha de soltarse la bolsa. Y la respuesta completa sería: ha de lanzarse la bolsa a 909,1 metros para que pueda alcanzar la isla. Vamos ahora con la segunda pregunta. Nos dice el módulo de la velocidad de la bolsa cuando llega al suelo. Es decir, ahora lo que tenemos que trabajar es con las velocidades. Bueno, vamos a empezar por X. Se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la velocidad va a ser constante
y va a ser igual a 90 metros por segundo. No va a cambiar. En el eje Y sí va a cambiar. No hay velocidad inicial en el eje Y, pero sí que hay una aceleración constante, que es la gravedad, y que va hacia abajo. En este caso concreto, la ecuación, esta es en X y esta es en Y, la ecuación en Y va a ser menos 9,8 por t, siendo 9,8 la gravedad. Como nos piden el módulo de la velocidad de la bolsa cuando llega al suelo, sabemos el tiempo que ha tardado en llegar al suelo, que eran 10,1 segundos. Así que sustituimos en las ecuaciones, la primera no cambia, la velocidad en X siempre va a valer 90, la velocidad en Y va a ser menos 9,8 multiplicado por 10,1. El resultado es menos 98,98 metros partido por segundo, que aproximadamente vamos a considerar que es menos 99 metros por segundo porque no cometemos demasiado error. Pero nos piden el módulo. Tenemos las componentes. Para conocer el módulo, lo que hacemos es la raíz cuadrada de la componente 1 al cuadrado más la componente 2 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 90 al cuadrado más menos 99 al cuadrado. Y la solución sería 133,8 metros partido por segundo. La respuesta a la segunda pregunta es la velocidad que alcanzará esa bolsa, ese paquete de víveres, cuando llegue al suelo. Es decir, que mejor que no esté muy cerca.